y de esa manera podamos un andar digno en Cristo. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver la primera carta de Juan. Quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y el título de mi mensaje el día de hoy es Andemos en obediencia. Y esa obediencia es la evidencia de conocer a Cristo. Y antes de leer el pasaje de hoy, quiero ilustrarles de esta manera. Tenemos a unos esposos cristianos, unos esposos cristianos que asisten a la iglesia, que sirven incluso, pero que en esta ocasión la esposa tiene 3 años sin hablarle a su marido. O sea, imagínense, si a veces cuando esposo o esposa tiene una dificultad y no le hablas en unas horas, qué pesado es que ya haya pasado tanto tiempo. Y bueno, de esta manera se crea una frontera, se crea una muralla espiritual y física, porque igual puedes estar o tener ese contacto con esa persona que dices amar, pero esa barrera ya mental, esa barrera espiritual no te deja tener esa verdadera comunión con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque incluso nosotros podemos argumentar, bueno, sí, justificar nuestras acciones mediante las decisiones que tomamos. Y estos esposos que se habían dejado de hablar tanto tiempo, pues ya estaban de alguna manera como que sufriendo las consecuencias. Aquí el esposo, vamos a ponerles Elena y Gabriel. Gabriel ya había pedido perdón muchas veces. ¿Cuál fue la situación? De que, bueno, el esposo le llamó la atención, vamos a llamarlo, pues groseramente delante de su familia. No está bien, pero él se dio cuenta de lo que había hecho y le estuvo pidiendo perdón, y no solamente una vez, durante 3 años le estuvo pidiendo perdón, de tal manera que, bueno, incluso él lloraba por esta situación, ¿no? Y ella siempre respondía, perdonar no es olvidar, y yo no olvido. ¿Y cuántas veces nosotros podemos tener ciertos argumentos para no obedecer lo que la palabra de Dios dice? Porque bueno, si somos del mundo, está bien mi argumento, ¿no? Perdono, pero no olvido. Y eso no quiere decir que a lo mejor fuimos agraviados, ya sea que yo lo haya hecho o me lo hayan cometido a mí, quiere decir que me dé amnesia cristiana. No, efectivamente pasan situaciones que nos lastiman, las cuales tenemos que ir a la palabra de Dios y practicar lo que en ella se nos está diciendo. Y no argumentarnos o escudarnos con esas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Estamos invalidando muchas veces la palabra de Dios. Nos refugiamos en argumentos que el mundo usa. Y así pasaba la vida de esta pareja. Y un día, Gabriela, en un estudio de mujeres, leyó Primera de Juan 2:6. Ese fue el tema, el versículo que estudiaron, que decía, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y alguien preguntó en esa clase, ¿cómo anduvo Jesús? Y Elena pensó rápido, bueno, pues estuvo sanando, estuvo predicando, murió por nosotros en la cruz, pero una hermana que era ya mayor en la cuestión madura espiritualmente, añadió y dijo, también anduvo perdonando antes de que se lo pidieran. Y perdonó desde la cruz sin recibir disculpas perfectas. Es algo que a esta mujer, pues sí,
le hizo reflexionar acerca de la actitud que estaba teniendo con su esposo. Y esto hizo que pues platicara con su marido, con este Gabriel. Y lo que sucedió es de que le dijo ella a él, a su esposo, dice, necesito platicar contigo. Y él pensó, híjole, otra vez esta mujer me va a echar un discurso de aquellos, ¿no? Y bueno, lo que en 3 años no había hecho ella, en ese momento que ella estuvo en su estudio bíblico, ella pudo comprender que lo que estaba haciendo era dejar de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. De ese ejemplo que había tenido Jesús para con nosotros que le hemos ofendido, con nosotros que no merecemos el perdón, con nosotros que de alguna manera pues permitimos e hicimos y llevamos a cabo para que el Señor Jesucristo fuera clavado en la cruz. Pero ¿cómo es que nos coloca esta pequeña historia en nuestra vida? ¿Qué habla a nuestra vida acerca nada más de este ejemplo que les estoy poniendo? Algo importante que estamos viendo en la serie es que comenzamos a mencionar la palabra andar, que les estaba diciendo que es caminar. ¿Cómo es que andamos nuestra vida cristiana el día de hoy? ¿Cómo es nuestro caminar cristiano? La Biblia utiliza esta palabra a manera de metáfora, es decir, de un sentido figurado para que nosotros podamos entender, ¿sí? Y en el caso de una persona que dice ser creyente, debe y debemos entenderlo. Muchos personajes bíblicos se caracterizaron por ser llevados por su pasión de buscar a Dios. Ahí tenemos a Abraham, ¿sí? Tenemos a Josué, tenemos a Pablo, que eran así, tenían una pasión por el Señor, los cuales procuraron vivir de una manera que le agradara al Señor. Y esa es una parte muy importante acerca del creyente que dice andar como es digno de la vocación con que ha sido llamado. Muchas veces creemos que hemos sido llamados, bueno, es un llamado a servir. Es el llamado del pastor, entonces él tiene que hacer muchas cosas, no. Ese llamado se caracteriza porque su vida práctica concuerda con esa posición espiritual que el día de hoy, que dice y afirma de que Dios es su Padre. Entonces, esa posición que ahora tiene es la de un hijo espiritual. Es decir, todo aquel que profesa la fe de Cristo debe evidenciar con su vida que ha sido transformado por el Evangelio y ha dado fruto del Espíritu. Y aunque en ocasiones podemos tambalearnos, podemos equivocarnos, podemos pecar, siempre nos podemos levantar y caminar conforme a las enseñanzas de nuestro Redentor. Y cuando decimos conocer a Cristo, es porque estamos viviendo como Cristo vivió, porque nos ha dado ejemplo. ¿Y cómo vivió? Yo les puedo preguntar, vivió una vida de obediencia, una obediencia la cual para muchos es una fantasía, porque dicen, bueno, él porque fue Dios, pero yo soy humano. Y decía San Agustín, errar, se me fue, errar es humano, pero perseverar en el error ya es de necios. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos sabios? ¿Perseveramos en ese error? ¿O realmente entendemos lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas? Y bueno, como esta persona, como Elena, siempre argumentaba que perdonaba, pero que no olvidaba. Y muchas veces, como cristianos, tenemos ese tipo de filosofías del mundo que permea lo que es la palabra de Dios. Sí, perdono, pero no olvido. Dices, ¿cómo? O sea, dime en qué parte de la palabra de Dios dice eso. Efectivamente, hay situaciones las cuales nos marcan de por vida y pueden estar en nuestra memoria.
pero ya no me daña. ¿Por qué? Porque he perdonado. Dices, ay, recuerdo esto que me sucedió, pero ya no me afecta. No estoy diciendo como va a ser un momento que me dé amnesia cristiana y no, nunca pasó nada en mi vida, no. Y el pasaje de hoy, en Primera de Juan, nos enseña que la verdadera evidencia de conocer a Cristo no está en palabras o emociones, sino en la obediencia a sus mandamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque el que dice conocer y no guarda su palabra, dice que es mentiroso. En cambio, quien obedece demuestra que el amor de Dios se está perfeccionando en él, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la obediencia no es legalismo, es decir, no es algo que tengo que estar haciendo a fuerzas, no es algo que por ejemplo, uno como pastor les mencione, es que no olviden de congregarse cada 8 días, etc., etc. No es porque yo lo diga, la palabra lo dice. No es una situación legal, es que si no vienes aquí a congregarte, te vas a ir al infierno y un montón de situaciones que luego inventan. La obediencia no es legalismo, sino caminar como Cristo anduvo en humildad, en amor y fidelidad al Padre. Así como la vida cristiana se valida en la práctica diaria, mostrando que la fe genuina produce obediencia perseverante. Es decir, siempre vamos a estar intentando obedecer a Dios. Muchas veces vamos a fracasar, vamos a errar en nuestro intento, pero siempre, sí o sí, igual como el fruto del Espíritu, tenemos que dar ese fruto. Nuestra obediencia tiene que ser perseverante, no es estática. La vida cristiana no es estática, no es ya me convertí y Dios me tiene que transformar en un tronido de dedos. Yo tengo que participar de esa santidad. Y aquellos que permanecen en Dios, les da el estar agraciados del carácter mismo de Dios. Es decir, yo voy a reflejar ese carácter mediante su gracia. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo. Y tenemos entonces que descansar en Dios y hacer eco a las palabras de Pablo en Filipenses 1:6, que dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver qué significa esta palabra, perfeccionará, porque a veces podemos llegar a creer que perfeccionar es no equivocarme, es no cometer ningún error, es creer como esta Gabriela, que su esposo no podía haberse equivocado, y entonces ya había tomado la decisión de, no, es que sí lo perdono, pero no olvido. O sea, es contradictorio. Bien, el título de mi mensaje es, entonces, andemos en obediencia. Y es la evidencia de conocer a Cristo. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, que dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos dejas el día de hoy seguir aprendiendo de tu palabra. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, para que todo esto que lleguemos a escuchar, Señor, lo podamos poner por obra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Yo te pido, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, y que nosotros podamos entender y comprender, Señor, que la vida cristiana es caminar junto a ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y como les estaba diciendo, la obediencia es una marca visible del cristiano.
es una fe auténtica en Cristo, es decir, todo aquel que diga soy cristiano debe de dar evidencia. ¿Y cómo se va a dar evidencia? A través de la obediencia. Y aquí el apóstol Juan está escribiendo esta carta, la primera carta de Juan, que está dirigida a los creyentes de Éfeso, y el propósito es de que había muchos grupos, como ya les he mencionado algunas veces, que se llamaban gnósticos y docetistas, es decir, personas que les gustaba mucho el conocimiento, les gustaba filosofar, les gustaba llenarse de muchas cosas, enseñanzas, pero que lamentablemente todo esto estaba dividiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque se metían los falsos maestros y llevaban este tipo de enseñanzas, como les decía, y dar a poder argumentar estas mentiras, como la del ejemplo que les estaba diciendo. Sí, perdono, pero no olvido. O sea, mi perdón es perdón y se acabó. Entonces, estaban introduciendo este tipo de filosofías heréticas, ya que negaban que Jesús había venido en la carne, que se había encarnado, y que Jesús no era Dios. Entonces, todo esto estaba distrayendo a la iglesia. Y sin embargo, estaban metiendo muchas filosofías, muchos pensadores griegos, la filosofía y muchas conclusiones, etcétera, etcétera. Pero esto no se ha erradicado de la iglesia en su totalidad. El día de hoy sigue habiendo este tipo de enseñanzas, sigue habiendo este tipo de cristianos o personas que se dicen decir cristianas, pero que hacen lo que bien les parece y no se someten a la autoridad y a la obediencia de los mandatos que estableció Jesucristo en su terreno, en su misterio terrenal, perdón. Muchos se dicen ser cristianos, dicen serlo, aunque no obedecen los mandamientos de Dios. Principios que han sido instituidos por la palabra, dicen conocer a Cristo, pero lo niegan con sus hechos. Dicen conocer a Cristo, pero todo el tiempo están maldiciendo. Dicen conocer a Cristo, pero no perdonan. Dicen conocer a Cristo, pero muestran una vida la que aseguran que Jesús es su Señor, pero son esclavos del pecado. No honran ni muestran una vida transformada. Y así hay muchos cristianos que dicen, yo conozco a Jesús, pero en realidad no evidencian absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con él verdadera. Lo tienen de amuleto. Yo en la mañana les decía, para conocer a alguien, te tienes que relacionar con esa persona. Para conocer a alguien y afirmar que conoces a esa persona, necesitas saber qué le gusta y qué no le gusta. Y les preguntaba, ¿quién sabe el nombre del presidente de los Estados Unidos? ¿O quién lo conoce? ¿Sí lo conocen? ¿Saben qué les gusta de comer? ¿Lo conocen entonces? ¿Ok? De esa misma manera hay mucho cristiano que dicen, sí, conozco a Jesús. Y en verdad no saben quién es Jesús. Los mormones dicen conocer a Jesús, pero no, en realidad no lo conocen. Los testigos de Jehová dicen conocer a Jesús, pero en realidad no lo conocen. Y lo que Juan nos deja ver en este pasaje primero es, ¿creo lo correcto acerca de Jesús? ¿Creemos verdaderamente lo correcto de Jesús? ¿O creo lo que pienso que es Jesús? Podemos llamar a esto una prueba teológica de que conocemos, tenemos información, de que sí vino a este mundo, se encarnó en la Virgen María, etc., etc., etc. Vino y cumplió su ministerio, fue crucificado y resucitado el tercer día. Todo esto suena muy bonito. ¿Por qué? Porque tenemos la información. Porque la sacamos de la palabra, ahí dice, ¿no? Pero
no solamente es una prueba teológica. Ahora, obedezco los mandamientos de Dios. Puede ser una prueba moral solamente. ¿Qué me lleva a esto? A portarme bien. Pero lo tercero es, amo a los demás como una prueba ética, es decir, es comprobable lo que digo con mi hacer. Si digo amar a Dios, ¿puedo amar a mi prójimo? ¿Lo hago verdaderamente? ¿A qué nos lleva esto? La meta es que tú y yo vivamos en la seguridad de nuestra salvación y que seamos plenos en Jesús todos los días de nuestra vida. Y en primer lugar, quiero que veamos este primer argumento del mensaje de hoy, que es, y está basado en el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, que es la prueba del conocimiento. Como les decía, yo puedo leer un libro o ver un libro de matemáticas, pero la verdad, para entenderlo, necesito ser enseñado, porque ¿conoces las matemáticas? Pues a ver, hazme esta ecuación de trigonometría y cálculo diferencial. Definitivamente no. Y dentro del ambiente cristiano, como les decía, solemos escuchar y ver a gente que se convierte a Cristo. Vamos a una iglesia y comienzan a asistir, aprenden a orar, incluso sirven dentro de los ministerios. Es más, si le preguntas a cualquier persona si conoce a Dios, te va a decir que sí. Si nosotros salimos aquí a la calle y a cualquiera que se atraviese, ¿conoce usted a Dios? Te van a decir que sí. Pero ¿podemos aplicar la prueba de este conocimiento realmente? Sí, sí se puede. ¿Mediante qué? Ahorita lo vamos a ver. Y mi pregunta es, ¿conocemos a Cristo? ¿Sabemos quién es Cristo? ¿Realmente sabemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? O sea, yo puedo, incluso, si me aburre hasta leer, le puedo preguntar a las inteligencias artificiales y me van a dar, ¿no? Pero, ¿realmente lo entendí? ¿Realmente lo comprendí? ¿Realmente sabemos por qué venimos los domingos? ¿Sabemos por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿O simplemente porque queremos escapar del juicio de Dios? Mucha gente quiere llenarse de conocimiento, sin embargo hay conocimiento que nos acerca a Dios. Sí, o sea, ahí estamos de acuerdo, como les decía. Tomamos nuestra Biblia y ahí viene ese conocimiento. Pero el conocimiento de Dios se puede mostrar solamente por la obediencia a su palabra. Así que Juan está decidido a establecer de manera incuestionable y sin compromiso alguno que la única manera en que podemos mostrar que conocemos a Dios es mediante la obediencia y que estamos unidos a Cristo, es la imitación de su carácter. Es la única manera comprobable. Es por eso que si yo te pregunto, ¿cuántos años llevas conociendo del Evangelio? 5, 10, 1, 20. Mi siguiente pregunta es, ¿y has sido transformado? ¿Eres el mismo de hace 10 años al día de hoy? Y este esfuerzo intelectual y la experiencia emocional no se menosprecian. Obviamente todo va mezclado, pero deben combinarse para mostrarse en una acción que evidencie que verdaderamente conocemos a Dios. Así que podemos reflexionar cómo es que cada uno de nosotros demostramos que realmente conocemos a Dios. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Porque nosotros asistimos a todas las actividades de la iglesia. En eso se evidencia que nosotros obedecemos. Porque leemos la Biblia 3 veces al año. ¿Eso es una evidencia?
o porque obedecemos los mandamientos de Dios. Y si no tiene nada de malo en ir a todas las actividades de la iglesia, no hay nada de malo en leer la Biblia, no hay nada de malo, pero realmente esto se refleja o se traduce en obediencia a los mandatos de Dios. Y es imposible que este conocimiento no afecte nuestro diario vivir, a quienes realmente conocemos a Dios. La vida cristiana no solo se evidencia por cosas que decimos y que normalmente aprendemos en la iglesia. El verdadero andar cristiano entonces se caracteriza por ese conocimiento y se ve reflejado mediante obras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, nos lo afirma. Esta carta de Primera de Juan nos machaca que amemos, que cumplamos y que guardemos sus mandamientos. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Es por eso que debemos dar evidencia de que conocemos a Cristo por esa obediencia. Ahorita que estaba recordando, si nosotros vamos así rápido, nada más en imaginación. Bueno, les voy a describir. Si nosotros tomamos la carta a los Romanos, del capítulo 1 al capítulo 13, me parece, nosotros vamos a ver mucha teología por parte de Pablo, pero del capítulo 14 en adelante, ahí vamos a ver las aplicaciones que tiene que ver el que nosotros sepamos esa teología, porque él comienza con esa palabra de entonces, o sea, debido a que ya les dije toda la argumentación teológica, cómo es que te salva, cómo es que Dios ha tenido esa misericordia de Dios, cómo es que el ser judío no te ayuda en nada, sino un corazón rendido a ti es que te salva. Y por todo esto que te estoy diciendo es que ahora puedes poner en práctica lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y habla acerca de, por ejemplo, de honrar a nuestros jefes, de honrar a nuestras esposas, que las mujeres están sometidas a sus maridos. O sea, es práctica. Es guardar los mandamientos de Dios. Son obras que se ven. El mismo Santiago, esa carta también es muy rica en decir, bueno, tú dices que profesas a Cristo, profesas al Señor, dices que Jesús es tu Señor. Bueno, quiero verlo, quiero ver cómo tratas al pobre, quiero ver cómo no haces acepción de personas, quiero ver cómo tu fe te edifica para las diferentes situaciones. Entonces, el versículo 4 nos está mostrando que es el próximo versículo, perdón, este versículo que viene nos va a mostrar una incongruencia de aquellos que dicen conocer a Cristo y que no obedecen sus mandamientos. Y es lo que nos lleva a este segundo argumento, que es el contraste del mentiroso. Es decir, hay una parte que dice, sí soy. Ahora nos va a poner en perspectiva si verdaderamente somos. Versículo 4 de Primera de Juan, capítulo 2. Dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Dices, Juan pone entonces ese contraste de aquellos que tienen el conocimiento. Es bueno el conocimiento, pero es mejor practicar ese conocimiento, practicar esos mandatos de Dios. Nos está diciendo que el que dice conocerle y no obedece se engaña a sí mismo. Nos muestra que aquellos que dicen que se reúnen en las iglesias, que pregonan ser cristianos, pero sus hechos evidencian que no
que son mentirosos, que no corresponde lo que su hablar con su actuar. Y dentro del tiempo que llevo de conocer de Jesús, he podido constatar esta parte. Muchas personas creen que por estar en la iglesia son inmunes a obedecer a Dios. Dicen, no, pues yo ya soy salvo, ya. O sea, ya no tengo nada que hacer. Siguen llevando una vida de amargura, una vida de falta de perdón, una vida en la cual el prójimo es menos que ellos mismos y que la familia de la fe. Minimizan todas las cosas que la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Y alguna vez supe de una familia que estaba asistiendo a la misma congregación, nada más que unos se sentaban aquí y los otros se sentaban hasta por allá. Y estas personas, lo que nos pudimos dar cuenta es de que guardaban resentimiento entre ellos. Ahorita no recuerdo qué asunto había sucedido entre ellos, pero por cosas del pasado que incluso ya dentro del cristianismo ya ni las habían vivido, pero que esa motivación los hacía no hablarse. La falta de amor causa divisiones dentro de la familia y dentro de las iglesias, aunque usted no lo crea. A veces por cosas tan pequeñas nos comportamos como la esposa que les comentaba al principio. Ay, es que pues no me saludó el pastor. Ya, para mí no es pastor, no tiene amor por las ovejas y cosas de ese tipo. O sea, dices, no inventes, o sea, ¿cuánto tiempo tienes en el evangelio y sigues con ese tipo de conductas, de actitudes que no te dejan avanzar y que más bien te están haciendo esclavo del pecado? Te están haciendo esclavo del resentimiento, te están haciendo esclavo con raíces de amargura. Y hermano, la fe sin obediencia es entonces una falsa profesión. Lo que yo digo está invalidado por mi manera de actuar, y no hay un conocimiento verdadero de Dios ni una comunión íntima con Él, sino que nos estamos conformando más bien a lo que nuestra voluntad nos dicta, a lo que a lo mejor mi vecina me dijo, ay, es que vecina, vengo a hablar con usted porque pues mi marido como que me anda engañando. La vecina bien sabia, ¿no? Bien espiritual. Ay, pues déjalo. O sea, abandónalo. Ya, va a venir otro y él sí te va a querer. Y seguimos ese tipo de consejos. Juan aquí entonces concluye que el que no guarda los mandamientos de Dios es un mentiroso. Aquellos que dicen ser, pero que no manifiestan una congruencia de una vida piadosa, son mentirosos. La Biblia dice que son mentirosos. Yo no lo estoy diciendo, la Biblia. ¿Y qué es un mentiroso? Es alguien que miente, ¿no? Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Creo que lo dije mal, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es decir, y yo les pregunto ahorita, ¿ustedes han visto a Dios? ¿Y por qué aman a Dios si no lo han visto? ¿Y por qué no aman a su hermano o a su familiar o a su jefe si todos los días lo ven y están enojados, no le hablan? Está difícil. Yo le decía a mi esposa, ser cristiano no es fácil, porque nos confronta, la misma palabra nos confronta. Y una vida que no demuestra que obedecemos los mandatos de Dios
es una vida estéril. O de veras, ¿no hemos entendido el Evangelio? O nos tenemos que regresar a párvulos a que nos enseñen el ABC del Evangelio. Entonces, no podemos asegurar que la verdad está en esa persona. No podemos asegurar que Cristo y su Espíritu Santo habitan en esa persona. ¿Por qué? Porque vive una vida diferente a lo que establece la palabra de Dios. Y esto nos lleva a una tercera observación del mensaje. Versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Ahora Juan nos está llevando del punto en cómo es que un creyente que confiesa que conoce a Dios es quien obedece los mandatos de Dios. Y por otra parte, aquel que dice conocer a Dios pero no actúa, no hay evidencia clara de que verdaderamente ame a Dios. O sea, las dos posiciones, una persona que dice y actúa y otra posición en la que la otra persona dice, sí amo a Dios, pero no obedece. Y este mismo versículo se los quiero leer en Nueva Versión Internacional, que dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Nuevamente, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Es decir, aquel que dice que ama a Dios se manifiesta de una manera tangible. ¿Por qué? Porque está obedeciendo su palabra. ¿Por qué? Porque está unido a Él. Es decir, tiene una posición dentro del Padre. Tiene ahora una posición legal, una nueva identidad que Cristo le ha dado mediante esa sustitución, en la cual merecía el pecado, las consecuencias de su pecado, que Cristo ha tomado su lugar. Ahora lo presenta como una persona que ha sido justificada y ahora se puede llamar hijo de Dios. Ahora es un hijo de Dios y los hijos de Dios obedecen. Perfeccionar aquí esta palabra cuando dice que Él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Esta palabra perfeccionar quiere decir atesorar, quiere decir custodiar, quiere decir retener, proteger. Da el sentido que es algo muy valioso. Entonces, dice, el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Es decir, ese amor de Dios ahora lo custodia de tal manera que da una evidencia verdadera de quién es Dios. ¿Por qué? Porque le interesa dar a conocer que Dios verdaderamente cambia vidas. ¿Cuándo fue? La semana pasada estaban las mujeres precisamente estudiando acerca de Rahab. ¿Quién era Rahab? Era una prostituta. Y mediante la fe que había tenido para poder esconder de alguna manera y ocultar a los espías que había mandado Josué, le fue contado como justicia. Es decir, ella fue justificada. Y de ahí, si nosotros estudiamos, podemos ver que la genealogía de Jesucristo, ella está ahí. Y si ven entonces, la genealogía de Jesucristo no es gente perfecta, no es gente es santa, está apartada para Dios, pero no es gente que nunca se equivocó, que pecó en todo momento, pero por fe fue justificada y de esa misma manera nosotros podemos ser presentados como hijos de Dios. Y yo les pregunto entonces, ¿qué son para ustedes los mandamientos de Dios? No solamente está hablando de una manera en la cual
se limita a los 10 mandamientos, porque nuestra mente nos puede llevar ahí. Es que tengo que honrar a Dios, no tengo que inclinarme a otras imágenes, es que tengo que honrar a mi padre, tengo que honrar a mi madre, etc., etc., todos esos mandamientos, pero que realmente están resumidos 316 mandamientos en esos 10. Primera, mi relación con Dios y mi relación horizontal con mis prójimos, con mi prójimo, con la gente que me rodea. Entonces, no solamente debe de ser un asunto teológico, no debe de ser solamente un asunto intelectual en el cual estemos memorizando y memorizando versículos. Es bueno, pero es mejor que los pongamos por práctica. Y esto nos va a llevar a la verdad del Evangelio al punto máximo, que es imitar el amor de Cristo, quien dejó su trono para salvarnos. Esto lo dice Filipenses 2:5-8, que dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, de servidor, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, él no venía o no se encarnó a este mundo, él no vino a habitar entre nosotros para cumplir su agenda, sino a cumplir la voluntad de su Padre. Él no se manejaba a sí mismo. Si por él fuera, él a lo mejor en el momento que lo estaban crucificando, le dice: yo soy Dios, e impongo, y ahorita una legión de ángeles, ahorita a todos ustedes que me están juzgando equivocadamente, o sea, se van al infierno. No, él se sometió a la voluntad de Dios. Por lo tanto, quien atesora, quien custodia, quien retiene y protege sus mandamientos, lleva a práctica la palabra. Y esa persona ya no se le puede considerar un mentiroso. Esa persona demuestra cuánto ama a Dios y cuánto ama a su prójimo. Y cuando habla de perfección, no está diciendo que no nos equivoquemos, como les estaba mencionando hace un rato, sino que manifiesta de una manera horizontal, y ahorita les mencionaba igualmente, de una manera relacional con las personas, con la familia, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, el fruto del amor en su vida. Por eso les decía, sí o sí la vida del creyente debe de ser transformada y dar evidencia. Y finalmente el versículo 6 nos exhorta a imitar la vida de Cristo. Entonces tenemos un ejemplo de dónde tomar esa posesión que nosotros debemos de tener clara cuando decimos ser creyentes. Y Juan nos está diciendo que la verdadera unión con Jesucristo se evidencia a través de una vida de obediencia, imitando sus acciones, su amor y su carácter. No basta entonces con profesar o con decir: tengo fe en Jesús. La conducta debe de reflejar la vida en santidad y el ejemplo de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 y 17 nos dan un ejemplo. ¿Cómo es que nosotros debemos de vivir esa vida que ahora tenemos? Dice el versículo 14: y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante
que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Esto lo leí en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos está hablando este pequeño pasaje? Que Jesús, mediante su ejemplo, nos dice que le imitemos. Él nos da ejemplo de humildad, pero también nos da ejemplo de acción. Mi hermano, mi hermana, todo lo que aquel que se diga ser cristiano debe entonces obedecer los mandatos de Dios y ser un imitador de Cristo. Que no me sale a la primera, a nadie nos sale a la primera. Que debo de esforzarme, sí. ¿Por qué? Porque lo manda así el Señor. Él quiere que seamos hijos dignos de ese llamado que nos ha hecho a ser hijos de Dios. Que debemos de amar como Él amó. Y no debe de quedarse solamente en un asunto teológico, moral y ético, como les decía. Entonces, esa obediencia debe de ser la evidencia de que si decimos conocer a Cristo, entonces debemos practicar esas enseñanzas, debemos de ser misericordiosos, debemos de ser amorosos, debemos perdonar y no guardar ese resentimiento, no guardar esa amargura en nuestros corazones, porque de otra manera, entonces jamás vamos, o la gente también no nos va a creer que somos cristianos. ¿Y qué hace esto? Que, bueno, desprestigiamos el Evangelio. Nadie va a quererse acercar y decir, ser cristiano como tú, no, gracias. Mejor soy mormón, mejor soy testigo de Jehová, porque ahí no me juzgan, ahí no me obligan, ahí no me exigen, ahí nadie se mete conmigo. Pero no, el Evangelio es disruptivo, se mete en mi vida y me tiene que hacer cambiar. Debemos de ser esa sal y luz en este mundo que está en tinieblas. Y como un examen o como un análisis personal, pregúntate si tu fe refleja obediencia diaria o solo se está quedando en palabras. En tu vida práctica, ¿obedeces decisiones concretas como perdonar, servir, rechazar el pecado? ¿O te quedas como hace 10, 5 o 20 años atrás? Y como creyentes nos definimos ante el mundo por vidas obedientes, vidas sometidas a Dios, o por lo que yo creo que es el Evangelio y por lo que yo creo que es lo que más me conviene a mí. Iglesia, no nos quedemos como meros espectadores pidiendo o perdiendo el tiempo, como los personajes que les mencionaba al principio, como Elena y como Gabriel, que pasaron muchos años para poder obedecer la palabra de Dios y vivir vidas plenas en el Evangelio y no obedecer los principios y mandamientos de Dios a mi manera, a la manera que me conviene, a la manera de que, bueno, es lo que dice el pastor, pero yo digo tal cosa. Entonces, nuestra obediencia no se define para ganar la aceptación de nadie. Nuestra obediencia se define porque ya hemos sido aceptados en Cristo y por Cristo. Es lo que permanece, es lo que nos hace permanecer en Él, y porque andamos en obediencia a fin de imitarle y caminar como Él caminó. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que en esta tarde podemos aprender, Señor, que tú te agradas de vidas obedientes, tú te agradas de vidas que dan evidencia que tú moras en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que
aunque erramos, que aunque no somos perfectos, Señor, debemos de perfeccionar ese amor que tú has dado y que has dado evidencia en la cruz. Que ese amor, Señor, debemos apreciarlo, debemos retenerlo de tal manera que entendamos que así como tú nos amaste de esa manera inmerecida, nosotros podamos amar a nuestro prójimo de una manera inmerecida, porque así has sido tú con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho libres del pecado y queremos ser y seguir siendo libres, Señor, para poder manifestar una vida de obediencia, una vida, Señor, en la cual podamos nosotros reflejar y dar testimonio de que Jesús es el Señor, que en Jesús hay vida abundante, que en Jesús hay transformación. No queremos ser, Señor, solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Queremos vidas agradables, Señor, y si en nuestra vida, Señor, hay algunas cosas, Señor, que nosotros no entendemos y cosas que no hemos querido practicar, ayúdanos, Señor, y perdónanos porque nos aferramos, Señor, a esa antigua manera de vivir. Ya no queremos ser como siempre hemos sido, sino queremos ser como tú, porque tú nos has dado ejemplo de amor y perdón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y gracias a Dios por su palabra. Si quiere darle una ofrenda de palmas al Señor.